Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy quiero compartir con ustedes un tema que ha generado mucha curiosidad y también, debo admitirlo, cierta confusión entre muchos fieles católicos. Se trata de la figura de León XIV y su supuesta conexión con el llamado Nuevo Orden Mundial. Antes de adentrarnos en este fascinante tema, permítanme aclarar algo fundamental. En la historia oficial de la Iglesia Católica no ha existido ningún papa con el nombre de León XIV. La sucesión de papas con el nombre de León terminó oficialmente con León XIII, quien gobernó la Iglesia desde 1878 hasta 1903, siendo sucedido por San Pío X. Este dato por sí solo debería hacernos reflexionar sobre la naturaleza de las informaciones que circulan sobre este supuesto León XIV. Entonces, ¿de dónde surge esta figura y por qué se la vincula con teorías sobre un nuevo orden mundial? Vamos a explorar juntos este fenómeno con un espíritu crítico pero abierto, como nos invita San Pablo cuando dice, examinadlo todo, y quedaos con lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. La figura de León XIV ha aparecido principalmente en ciertos círculos de Internet y redes sociales, a veces presentado como un futuro papa que supuestamente lideraría una transformación radical de la Iglesia, alineándola con agendas globalistas. En otras versiones se presenta como un antipapa que ya estaría operando en las sombras. Estas narrativas suelen mezclarse con interpretaciones muy particulares de profecías, especialmente las atribuidas a San Malaquías, y fragmentos descontextualizados de apariciones marianas, como las de Fátima o Garabandal. Lo primero que debemos entender es que estas teorías no tienen fundamento en la teología católica ni en las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Como católicos, estamos llamados a ser prudentes y discernir cuidadosamente las informaciones que recibimos, especialmente aquellas relacionadas con nuestra fe. El catecismo nos recuerda la importancia de buscar la verdad en las cosas concernientes a Dios y a su Iglesia. CIC 2104. Para comprender mejor este fenómeno, es útil examinar algunos de los contextos en los que surge esta narrativa sobre León XIV y el supuesto nuevo orden mundial. Uno de los más frecuentes es la combinación de ansiedades legítimas sobre cambios sociales y políticos a nivel global con interpretaciones apocalípticas de textos bíblicos y profecías privadas. En tiempos de incertidumbre y cambios rápidos, como los que vivimos, es natural que surjan preocupaciones sobre el futuro de nuestras sociedades y de la Iglesia. La globalización, los avances tecnológicos, las crisis económicas y ambientales y los cambios culturales generan preguntas válidas sobre hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Sin embargo, es importante que abordemos estas preocupaciones desde la luz de la fe y la razón, no desde el miedo o la especulación infundada. La idea de un nuevo orden mundial como conspiración globalista ha ganado popularidad en diversos círculos, incluyendo algunos católicos. Esta teoría suele presentar a élites poderosas trabajando en secreto para establecer un gobierno mundial único que eliminaría las soberanías nacionales, las tradiciones culturales y, eventualmente, la libertad religiosa. En algunas versiones de esta narrativa, se sugiere que ciertos líderes dentro de la Iglesia Católica, incluido este hipotético León XIV, serían cómplices o incluso promotores activos de esta agenda. Es importante señalar que la Iglesia Católica, a través de su doctrina social, ha reflexionado profundamente sobre temas como la globalización, la gobernanza internacional y el bien común universal, pero siempre desde una perspectiva que respeta la dignidad humana, la subsidiariedad y la soberanía legítima de los pueblos. Los papas recientes, desde San Juan Pablo II hasta Francisco,
Han abordado estos temas con matices y profundidad, reconociendo tanto las oportunidades como los riesgos de un mundo cada vez más interconectado. Por ejemplo, San Juan Pablo II, en 1900, su encíclica Sollicitudo Rei Socialis, habló de la necesidad de estructuras de solidaridad internacional para abordar problemas globales, pero siempre respetando la legítima autonomía de cada nación. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, reflexionó sobre la necesidad de una autoridad política mundial para gestionar la economía global, pero subrayó que debería estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común. Estas reflexiones, lejos de promover un gobierno mundial tiránico, como sugieren algunas teorías conspirativas, buscan aplicar los principios perennes de la doctrina social católica a los desafíos contemporáneos. La Iglesia no apoya un globalismo que anule las identidades culturales o imponga una homogeneización forzada, sino que aboga por una comunidad internacional basada en el respeto mutuo y la cooperación para el bien común. Entonces, ¿de dónde surge específicamente la figura de León XIV? Aunque es difícil rastrear el origen exacto de este mito, parece ser una combinación de varios elementos, interpretaciones creativas de la llamada Profecía de los Papas, atribuida a San Malaquías, un documento cuya autenticidad ha sido ampliamente cuestionada por historiadores. Especulaciones sobre el futuro de la Iglesia tras el pontificado del Papa Francisco y la tendencia humana a buscar patrones y figuras significativas en tiempos de incertidumbre. La Profecía de los Papas es un texto publicado por primera vez en 1595, más de 4 siglos después de la muerte de San Malaquías, que contiene breves frases en latín supuestamente describiendo a cada papa desde Celestino II, 1143, hasta el fin de los tiempos. Según esta lista, después del Pastor et Nauta, tradicionalmente identificado con Juan XXIII, vendría Flos Florum, Pablo VI, luego De Medietate Lunae, Juan Pablo I, seguido por De Labore Solis, Juan Pablo II, y Gloria Olivae, Benedicto XVI. El último en la lista sería Petrus Romanus, quien pastorearía la Iglesia durante las tribulaciones finales. Es importante señalar que esta profecía no menciona específicamente a ningún León XIV. Además, los especialistas en historia eclesiástica consideran que este documento es probablemente una falsificación del siglo XVI, creada posiblemente con motivos políticos durante el cónclave de 1590. Las predicciones anteriores a su publicación son notablemente precisas, mientras que las posteriores son vagas y pueden interpretarse de múltiples maneras, un patrón típico de profecías fabricadas. Otra fuente de especulación proviene de interpretaciones particulares de mensajes atribuidos a apariciones marianas. Es cierto que algunas apariciones aprobadas por la Iglesia como Fátima contienen referencias a dificultades futuras para la Iglesia y el mundo. Sin embargo, estas deben interpretarse siempre dentro del marco de la doctrina católica y bajo la guía del magisterio. La Iglesia nos advierte contra interpretaciones sensacionalistas o apocalípticas que generan miedo en lugar de esperanza cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que, a lo largo de los siglos, ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. CC 67. Las apariciones marianas, incluso las aprobadas,
no añaden nuevas doctrinas a la fe católica, ni deben usarse para promover narrativas que contradicen las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir a los fieles que están preocupados por estas teorías sobre León XIV y un supuesto plan para incorporar a la Iglesia en un nuevo orden mundial anticristiano? Ante todo, les invitaría a recordar las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. A lo largo de sus 2000 años de historia, la Iglesia ha enfrentado numerosas crisis, persecuciones y desafíos, y siempre ha perseverado gracias a la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Como católicos, estamos llamados a estar atentos a los signos de los tiempos, pero siempre con discernimiento y prudencia. Debemos evaluar las informaciones que recibimos, especialmente en la era digital, preguntándonos, ¿esta información viene de fuentes fiables? ¿Es consistente con la doctrina católica? ¿Promueve el amor a Dios y al prójimo? ¿O genera miedo y división? Me parece relevante mencionar aquí las palabras del Papa Benedicto XVI sobre el discernimiento de profecías y revelaciones privadas. El criterio de verdad y de valor de una revelación privada es su orientación a Cristo mismo. Cuando ella nos aleja de Él, cuando se hace autónoma, o más aún, cuando se hace pasar por otro y mejor designio de salvación, más importante que el Evangelio, entonces no viene ciertamente del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿significa esto que debemos ignorar completamente las preocupaciones sobre tendencias globales que podrían afectar a la fe y a la Iglesia? En absoluto. Como católicos, tenemos el deber de estar informados y de participar activamente en la vida social y política, promoviendo el bien común según los principios de la doctrina social de la Iglesia. Estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:13-14, no a retirarnos por miedo a supuestas conspiraciones. Es legítimo e incluso necesario mantener una mirada crítica sobre ciertos aspectos de la globalización que podrían amenazar valores fundamentales como la dignidad de la persona humana, la libertad religiosa o el derecho a la vida. Los papas recientes han expresado preocupaciones sobre lo que San Juan Pablo II llamó globalización sin solidaridad, o lo que el Papa Francisco describe como economía que mata. Estas críticas, sin embargo, se basan en el análisis riguroso de realidades concretas, no en teorías conspirativas sin fundamento. Permítanme ofrecer algunos principios que pueden ayudarnos a navegar estas aguas complejas. Primero, recordemos, siempre que nuestra fe está centrada en Cristo y en su mensaje de salvación, las preocupaciones sobre el futuro de la Iglesia o del mundo, aunque puedan ser legítimas, no deben distraernos de lo esencial: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Segundo, confiemos en la guía del Espíritu Santo que, como prometió Jesús, os guiará hasta la verdad completa. Juan 16:13. Esta guía se manifiesta principalmente a través del magisterio de la Iglesia, no de supuestas revelaciones o teorías que circulan sin aprobación eclesiástica. Tercero, cultivemos una sana ecología informativa, siendo críticos y prudentes con las fuentes de información que consumimos. En la era de las redes sociales y las noticias instantáneas, es más importante que nunca verificar la fiabilidad de lo que leemos y escuchamos, especialmente cuando toca temas de fe. Cuarto, mantengamos siempre la caridad en nuestros diálogos sobre estos temas. Incluso cuando discrepamos sobre interpretaciones de eventos actuales o posibles desarrollos futuros, debemos recordar que somos hermanos y hermanas en Cristo, llamados a la unidad en lo esencial,
libertad en lo dudoso y caridad en todo. Quinto, no olvidemos que la verdadera transformación del mundo comienza con nuestra propia conversión. Como decía San Francisco de Asís, comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Aplicando estos principios al caso concreto del supuesto León XIV y sus conexiones con un nuevo orden mundial, podemos concluir lo siguiente. No existe evidencia histórica ni teológica que respalde la existencia de un futuro papa llamado León XIV, destinado a liderar una transformación globalista de la Iglesia. Esta narrativa pertenece al ámbito de la especulación sin fundamento y, en algunos casos, de la desinformación deliberada. La posición de la Iglesia Católica sobre asuntos de gobernanza global y cooperación internacional está claramente expresada en documentos oficiales como las encíclicas papales y el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Estas enseñanzas buscan aplicar principios perennes como la dignidad humana, la subsidiariedad y el bien común a los desafíos contemporáneos, no promover ninguna agenda política particular. Como católicos, estamos llamados a discernir los signos de los tiempos, con prudencia y bajo la guía del magisterio, no a dejarnos llevar por teorías apocalípticas no respaldadas por la enseñanza de la Iglesia. Es particularmente relevante mencionar que la propagación de teorías sin fundamento sobre complots dentro de la Iglesia puede dañar la unidad del cuerpo de Cristo y distraernos de nuestra misión evangelizadora. Como nos recuerda San Pablo, somos llamados a mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Ahora bien, ¿qué hay de las legítimas preocupaciones sobre tendencias en la sociedad contemporánea que podrían amenazar valores cristianos fundamentales? Aquí, un análisis sobrio y fundamentado es no solo permisible, sino necesario. Es verdad que existen corrientes ideológicas y políticas en el mundo actual que promueven visiones antropológicas incompatibles con la comprensión cristiana de la persona humana. La Iglesia ha sido clara en su oposición a ideologías que niegan la diferencia sexual natural, que relativizan el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, o que subordinan la persona a imperativos económicos o tecnológicos. También es cierto que la globalización presenta desafíos reales para la transmisión de la fe y la preservación de tradiciones culturales arraigadas en valores cristianos. La homogeneización cultural, la primacía de criterios económicos sobre consideraciones éticas y la marginalización progresiva de la voz religiosa en el discurso público son fenómenos que merecen atención crítica. Sin embargo, estos desafíos deben abordarse desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento católico serio, no desde teorías conspirativas que presentan a un supuesto futuro papa como agente de un plan secreto para subvertir la Iglesia desde dentro. Para poner esto en perspectiva histórica, recordemos que cada época ha tenido sus desafíos para la fe católica. En el Imperio Romano, los cristianos enfrentaron persecución directa. Durante la Edad Media, la Iglesia luchó contra corrupciones internas y la influencia excesiva del poder temporal. La Reforma Protestante, la Ilustración, las revoluciones liberales, los totalitarismos del siglo XX. Cada período presentó retos distintos, y en cada uno de ellos la Iglesia perseveró, adaptándose sin comprometer lo esencial de su mensaje. Nuestra época no es diferente. Enfrentamos desafíos propios de este tiempo, pero contamos con la misma promesa de Cristo a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Mateo 16:18. Esta promesa no garantiza que la Iglesia no enfrentará dificultades o que todos sus miembros, incluso aquellos en posiciones de autoridad, serán siempre perfectos. Lo que asegura es que, a pesar de cualquier crisis o desafío, la Iglesia continuará siendo el sacramento de salvación querido por Cristo. Es interesante observar cómo las narrativas sobre León XIV y el nuevo orden mundial a menudo reflejan ansiedades más amplias sobre cambios en la Iglesia y en la sociedad. En tiempos de transformación rápida e incertidumbre, existe una tendencia humana natural a buscar explicaciones simples para fenómenos complejos, y a veces esas explicaciones toman la forma de teorías conspirativas que identifican claramente a villanos responsables de lo que percibimos como negativo. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. Los cambios sociales, culturales y eclesiales raramente son el resultado de planes deliberados de individuos o grupos específicos, sino más bien la confluencia de múltiples factores: desarrollos tecnológicos, evoluciones culturales, decisiones políticas, tendencias económicas y, por supuesto, la libertad humana con todas sus grandezas y miserias. Como cristianos, estamos llamados a un discernimiento más profundo que vaya más allá de explicaciones simplistas. Esto implica reconocer la complejidad de nuestro mundo, analizar críticamente las diversas fuerzas e ideologías que operan en él, y buscar respuestas fundamentadas en la razón iluminada por la fe. En este sentido, el Papa Emérito Benedicto XVI nos ofrece un modelo de cómo abordar los desafíos contemporáneos con profundidad intelectual y fidelidad a la tradición. En su encíclica Caritas in Veritate, ofrece un análisis matizado de la globalización que reconoce tanto sus posibilidades positivas como sus riesgos. La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Escribe, invitándonos a trabajar por una globalización de la solidaridad en lugar de una meramente económica o tecnológica. De manera similar, el Papa Francisco, en Laudato Si y Fratelli Tutti, nos invita a una reflexión profunda sobre los desafíos interconectados que enfrenta la humanidad, desde la crisis ecológica hasta las nuevas formas de soledad y exclusión social. Su enfoque, arraigado en la tradición de la doctrina social católica, nos llama a buscar soluciones que integren preocupaciones sociales, económicas, culturales y espirituales. Estos análisis complejos y matizados contrastan fuertemente con las narrativas simplistas sobre un supuesto León XIV que trabajaría para subordinar la Iglesia a un nuevo orden mundial anticristiano. La realidad de los desafíos que enfrentamos como Iglesia y como sociedad requiere no teorías conspirativas, sino un compromiso serio con la doctrina social católica y un diálogo constructivo con el mundo contemporáneo. Estos análisis complejos y matizados contrastan fuertemente con las narrativas simplistas sobre un supuesto León XIV que trabajaría para subordinar la Iglesia a un nuevo orden mundial anticristiano. La realidad de los desafíos que enfrentamos como Iglesia y como sociedad requiere no teorías conspirativas, sino un compromiso serio con la doctrina social católica y un diálogo constructivo con el mundo contemporáneo. Un aspecto particularmente preocupante de las teorías sobre el León XIV y el globalismo es cómo pueden socavar la confianza en el papado y en la jerarquía de la Iglesia. Al sugerir que futuros papas podrían ser agentes de agendas anticristianas, estas narrativas pueden llevar a los fieles a una actitud de sospecha constante hacia la autoridad eclesiástica, debilitando así la comunión que es esencial para
La vida de la Iglesia. Es importante recordar que el catolicismo no es una fe individualista, donde cada creyente determina por sí mismo qué es verdadero y qué no lo es. Somos una iglesia, un cuerpo con Cristo como cabeza y con una estructura jerárquica establecida por Él mismo. Como nos enseña el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, los obispos que enseñan en comunión con el Romano Pontífice deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Esto no significa que los líderes de la Iglesia sean infalibles en todas sus declaraciones o inmunes a errores de juicio en asuntos prácticos. La historia de la Iglesia muestra claramente que obispos e incluso papas han cometido errores graves en diversas ocasiones. Sin embargo, Cristo prometió que el Espíritu Santo guiaría a su Iglesia hasta la verdad completa. Juan 16:13. Y esta promesa nos da confianza en que, a pesar de las limitaciones humanas de sus líderes, la Iglesia en su conjunto no se desviará fundamentalmente del depósito de la fe. La sana crítica dentro de la Iglesia es posible y a veces necesaria, pero debe ejercerse siempre con humildad, caridad y respeto por la autoridad legítima. Como señaló San Ignacio de Loyola, debemos estar más dispuestos a justificar que a condenar las afirmaciones de otro, y esto se aplica especialmente cuando se trata de las enseñanzas de aquellos que han sido designados como pastores de la Iglesia, en lugar de entretenernos con especulaciones sobre un hipotético León XIV que traicionaría la fe. Podemos contribuir más constructivamente a la vida de la Iglesia a través de la oración por nuestros líderes actuales, el estudio serio de la doctrina católica y el testimonio activo del Evangelio en nuestras comunidades. Al concluir esta reflexión, quisiera dejarles con un pensamiento esperanzador. A lo largo de 2 milenios, la Iglesia Católica ha enfrentado desafíos enormes, persecuciones externas, herejías internas, escándalos, revoluciones culturales y políticas. Y sin embargo, aquí estamos, continuando la misión que Cristo encomendó a los apóstoles. Esta perseverancia histórica no se debe a la brillantez estratégica de sus líderes humanos o a circunstancias favorables, sino a la fidelidad de Dios a sus promesas. Como dijo San Agustín, la Iglesia tambaleará si su fundamento tambalea, pero ¿cómo puede tambalear Cristo? Mientras Cristo no tambalee, la Iglesia no se tambaleará hasta el fin de los tiempos. En tiempos de cambio e incertidumbre, nuestra respuesta no debería ser el miedo o la paranoia ante supuestas conspiraciones, sino una renovada confianza en aquel que prometió: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Esta confianza no nos exime de enfrentar los desafíos reales de nuestro tiempo, pero nos da la perspectiva correcta para hacerlo, no como quienes no tienen esperanza, sino como seguidores de aquel que ya ha vencido al mundo. Así que, queridos hermanos y hermanas, cuando escuchen teorías sobre un supuesto León XIV aliado con oscuras fuerzas globalistas, invítenles amablemente a volver a lo esencial de nuestra fe, a Cristo, a la Escritura interpretada en la tradición viva de la Iglesia y a la construcción de una civilización del amor basada en la doctrina social católica. Y recordemos siempre las palabras de San Juan 20:13: debemos discernir los signos de los tiempos, no ver en los eventos de cada día motivos de pesimismo, sino más bien motivos de firme esperanza, como si fueran precisamente el nacimiento de un mundo nuevo. Esta actitud de optimismo cristiano no es ingenuidad ante los problemas reales, sino confianza en que el Señor de la historia continúa guiando a su Iglesia, incluso, y quizás especialmente, en tiempos difíciles.
En definitiva, nuestra seguridad no descansa en teorías sobre el futuro o en análisis geopolíticos, por interesantes que puedan ser, sino en la promesa de Cristo a su Iglesia. Con esta certeza, podemos enfrentar los desafíos de hoy y del mañana no con miedo, sino con la alegría del Evangelio, que el Papa Francisco tanto nos anima a vivir y compartir. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, muchas gracias por ver este video hasta el final. Si les ha gustado este contenido espiritual, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más reflexiones como esta. También les invito a que dejen sus nombres en los comentarios para que podamos incluirlos en nuestra poderosa oración de la medianoche. Recuerden que cada noche